Muy buenas tardes, bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador, el Padre. Vamos a, una vez más, como cada fin de semana, nos reunimos aquí en nuestro hogar para llevar el mensaje a través de las redes sociales. Y pues les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. También le damos gracias a nuestro Padre, principalmente a Él, que Él es el que hace todo posible, que nosotros podamos estar aquí, y pedimos la guía del Espíritu de Santidad para que podamos hacer la voluntad del Padre, porque ese es el propósito. Eso es lo que nos enseña la Biblia, no los hombres, pero la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido llamados para hacer la voluntad del Padre, así como su Hijo vino a hacer la voluntad de Él. Vamos a hacer un canto y después pues vamos a traer el mensaje de la palabra. Acompáñenme por favor, que creo que se lo saben. A todos podíamos cantar, hermanos. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo y poderte adorar. Una vez más. Quiero estar en tu presencia. Cante conmigo, por favor, hermanos. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo y poderte adorar. De tu manantial, dame de beber. Necesito más, dame de beber. De tu manantial, dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo y poderte adorar. Aleluya. De tu manantial, dame de beber. Necesito más, dame de beber. De tu manantial, dame de beber. Necesito más. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Una vez más, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Tenemos a nuestros hermanos aquí que nos están acompañando esta tarde.
y quisiera que por favor tuviera la bondad de acompañarme a leer las escrituras. Vamos a estar leyendo dos, hermanos, ¿se pueden sentar aquí, hermanos? It's okay. Ahí se. You can. Quisiera que me acompañe por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 18. Y aquí vamos a meditar el mensaje de esta tarde. Tengan la bondad por favor. Nos dice la palabra del Todopoderoso Elohim, Yahweh. Leamos desde el 17, por favor. Dice la palabra de esta manera. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 17 y el 18. Dice la palabra del Todopoderoso así. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Quisiera por favor, hermano Marcos, que lea esa versión usted. Él va a leer la RB, que es la Reina Valera. Léalo por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi propia cuenta. Tengo derecho de ponerla. Y tengo derecho de volver a recibirla. Este es el mandamiento que lo recibí de mi Padre. Lea el 18 por favor, hermano. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en tu trono de gloria, en el nombre de tu Hijo amado, que está a la diestra tuya, Padre, venimos ante tu presencia, dándote gracias, porque nos has revelado tu nombre verdadero, porque nos has amado antes de la fundación del mundo, y nos diste a tu Hijo unigénito, para que muriera en la cruz, y recibiera todo el castigo nuestro, todas las maldiciones fueran clavadas en su cuerpo, y con el derramamiento de su sangre limpió nuestros pecados, y fue resucitado por el Padre como primicia de resurrección, para que se cumpliese la profecía de muerte, y que la muerte no podía sostenerlo por más de 3 días. A ti te damos toda la honra y la gloria. Pedimos que abra nuestro entendimiento conforme a Lucas 24:45, para que podamos comprender las escrituras. Amado Padre, gracias por salvarnos, y gracias por permitirnos compartir tu palabra eterna, bendita, verdadera. En el nombre de Yahoshua, nuestro Mashiach, el Mesías, te damos gracias. Amén. Para comenzar, es muy importante, usted que tiene la RB 1960, que es la más usada, es la común entre nosotros los hispanos, los hispanoparlantes, la versión. Y antes de volver a leer este texto bíblico, quisiera decir algo muy importante. El Padre envió a su mensajero. El mensajero es su Hijo. Hubieron otros mensajeros antes que él, por supuesto. Incluso habla que Juan el Bautista, en la RB, fue el que trajo el mensaje, se le nombra el mensajero.
y a los apóstoles se les nombra mensajeros. A nosotros somos mensajeros. Pero hay algo muy importante que el Mesías dijo en sus tiempos de carne. Dijo, cuando los fariseos vinieron a él y lo cuestionaron, ¿cómo sabe esta doctrina sin haber estudiado? Y él dio la respuesta de esta manera: mi doctrina no es mía. Mire qué tan importante es lo que dice el Mesías. Mi doctrina no es mía. Mi doctrina es de mi Padre. Entonces Él vino a dejarnos una doctrina. Hay muchas cosas que el Mesías hizo, pero lo más importante del Mesías hay tres cosas importantes que Él hizo. Primero es darnos a conocer al Padre. El Mesías, que era invisible, el Padre lo hizo visible, preparándole un cuerpo, y está en Hebreos carta 10 y el capítulo 10 y el versículo 5. Me preparaste cuerpo. Entonces, el Mesías, antes de que Él se convirtiera en carne, o el verbo hecho carne, como dice la Escritura, Él existía juntamente con el Padre, es co-creador con el Padre. Ya lo hemos dicho otras veces, pero es importante que entendamos esto, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Es importante que entendamos que el Mesías vino a hacer la voluntad de su Padre. Eso es lo que enseña la palabra. Pero esa doctrina, que ya lo dijimos, significa enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Y para que esa enseñanza llegue a los que lo van a recibir, debe de ser exacta. No debe de haber cambios, no debe de ser tergiversada, no puede cambiarle ni agregarle. Tiene que ser exactamente como el Padre se la dio a su Hijo, y así exactamente como el Hijo se la dio a sus apóstoles, y así como el Hijo se la reveló a sus apóstoles, así también tiene que ser traducida exactamente, sin quitarle ni ponerle, ni tratar de traducirla conforme a nuestros pensamientos humanos, porque eso no funciona. En el libro de Isaías capítulo 55 y el versículo 11 dice que la palabra que fue enviada por el Padre, hablando del Verbo, hablando de su Hijo, no va a regresar a él vacía. Ese verbo que fue hecho carne, ese verbo va a cumplir exactamente a lo que el Padre lo envió: hacer la voluntad, cumplir la voluntad a cabalidad del Padre. Incluso cuando el Mesías en su carne fue tentado después de ayunar por 40 días, el engañador vino y lo tentó. Le hizo quería que hiciera tres cosas. Lo primero era que te convirtiera una piedra en pan, y el Mesías le contesta: no solo de pan vive el hombre, está escrito que no solo de pan vive el hombre. Y ahí lo vuelve a tentar 3 veces, y las 3 veces consecutivamente el Mesías lo reprende con la palabra: escrito está, escrito está. ¿Escrito está dónde? Estaba escrito en el antiguo pacto, conforme a lo que tomaría lugar. En el Antiguo Testamento nos habla de todas las cosas. El Padre nos habla del Hijo, la revelación a los profetas, y nos muestra cómo el Hijo fue enviado conforme a las Escrituras. Eso es lo que enseña el Evangelio
de la carta de Pablo, Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4. Eso es lo que enseña la palabra, conforme a las Escrituras, prescrito, estaba escrito todo lo que iba a suceder. Pero volviendo al mensaje, para que esa palabra cumpliera exactamente para lo que fue enviada, esa palabra fue hecha carne, y cuando Él es crucificado en el madero, todas nuestras maldiciones, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, las llevó en su cuerpo. Y con el derramamiento de sangre nos limpia nuestros pecados. Por eso es que la salvación es lo más maravilloso que un ser humano puede recibir. Creo que lo hemos mencionado miles de veces, pero eso es algo muy importante. No hay nada más importante para el ser humano que la salvación. Porque todo lo que podamos lograr o hacer aquí en esta tierra es temporero, no es eterno. Incluso la palabra nos habla que el Mesías acampó por un tiempo entre nosotros. Acampar, cuando vamos a acampar, eso habla de lo que es una carpa temporal, no es por la eternidad. Incluso la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, nos habla que nosotros estamos en una carpa temporal. En otras palabras, para que esto tenga sentido, todo lo que usted pueda lograr aquí en esta tierra no le sirve de nada si no arregla su problema de estar separado del Padre por el pecado. Solo hay una sola manera: el Mesías, por la obra que él hizo perfecta en el madero, en obediencia al Padre. Vengamos a la palabra. En la traducción RV está escrito de esta manera, en el capítulo 17. Lo lee nuestro hermano amado, el hermano Marcos. Por favor, hermano Marcos, léalo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escuche bien lo que dice ahí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso enseña, conforme a lo que está escrito ahí en la RV 1960, que Él no vendría a hacer la voluntad del Padre. Pero si vemos en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Él dice: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Por eso mi Padre me ama. Aquí lo dice también. Continúe, por favor, hermano. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ok? Hay una contradicción ahí. Ahí dice que Él la pone con su propio poder. Él dice que la vuelve, la pone, yo la pongo por mí mismo, por mi propia voluntad. Ese es el mandamiento que recibió el Padre. Incluso antes de que Él fuera al madero, Él tuvo un problema de angustia cuando oró por 3 veces y le rogó al Padre: Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? Él tiene una lucha, el Hijo de Yahweh, o Dios como se le conoce en la RV, Él tiene una lucha ahí, está luchando con su cuerpo, con su humanidad. ¿Por qué? Porque Él sabía todo lo que iba a tomar lugar, todo lo que iba a sufrir por usted y por mí para salvarnos. Pero ¿cuál es el punto importante aquí? Vamos a leer lo que nos dice aquí esta traducción que tengo. Ya se los he dicho, tengo una traducción de hebreo a español. Y muchos la cuestionan. ¿Por qué? Porque aquí desnuda todas las mentiras de traducción que hay en la RV 160. Dice aquí, el 17. Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Esta es la promesa que el Padre, incluso cuando Él está en la cruz, agonizando al final, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y eso es para otra enseñanza. Pero ahí dice, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad el Padre no lo había abandonado, simplemente que el Padre pues no quería estar viendo el sufrimiento que su hijo estaba pasando. Pero era necesario que eso se cumpliera porque es una promesa del Padre y todo lo que el Padre promete, Él lo cumple. En Génesis 3:15, Él promete que vendría el Mesías para destruir la obra de Satanás y liberar a la humanidad de esa obra del diablo. Ok, entonces dice aquí, por eso me ama el Padre. Todo padre ama a su hijo, y si el padre no ama a su hijo, pues eso ya es otra cosa. Pero aquí dice que el Padre lo ama. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo obedezco. Yo cumplo la voluntad de mi Padre. Porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Esto es lo que Él dice. Pongo mi vida para volver a recibirla. Dice, yo pongo mi vida para volver a recibirla. En otras palabras, Él puso su vida o una realidad. Pero como dijimos al principio, el mensaje es importante. ¿Qué dijimos que es la doctrina? Es el mensaje. La doctrina que Él trajo es el mensaje del Padre. Y esa doctrina se la dio a sus apóstoles. El mensaje. Pero ese mensaje a través de los tiempos, por las religiones que han gobernado a través de los siglos, y vamos a hablar en especialmente el catolicismo, ellos gobernaban, mandaban, y lo que el Papa dijera, eso se tenía que cumplir al pie de la letra, así como después en el tiempo de los romanos, lo que el César dijera, eso tiene que cumplirse. Eso ha tomado lugar a través de los años. Entonces hay una tergiversación en la traducción de la mayoría de la Biblia, si no en todas. Pero la más usada es la RB. Entonces la RB dice, una vez más, hermano Marcos 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren lo que dice ahí. Eso contradice, porque dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahí está diciendo, contradiciendo, Él está diciendo que Él va a tomar su propia vida. En otras palabras, Él va a morir, pero Él va a resucitar por sí mismo. ¿Qué es lo que enseña? Que el Hijo se resucitó a sí mismo. Pero no tiene sentido. Continúe leyendo, usted va a ver por qué no tiene sentido. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ok, cuando Pilato vino y le dijo, tú sabes que yo tengo la autoridad para soltarte, y él le dijo, tú no tienes más autoridad de la que se te ha sido dada. El Hijo pone su vida porque ese es el mandamiento que recibió el Padre. Pone su vida. Claro, voluntariamente, porque solamente que el Padre dijo, hay que hacer esto, hijo, para que podamos salvar a la humanidad. Pero Él viene y la pone voluntariamente. Ningún hombre tenía el poder para quitarle la vida al Mesías. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, eso significa que Él es rey, si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a mis ángeles, a mis autoridades, y me libran sin ningún problema. Pero Él dijo, no, mi reino no es de este mundo, vengo a cumplir una voluntad que es la verdad. Entonces, ¿qué es importante? El mensaje es importante. Una vez más, el mensaje es importante. Pero ¿qué más es importante? El mensajero. El mensajero. Él trajo el mensaje del Padre, cumplió a cabalidad con ese mensaje, Él vino a hacer una obra perfecta del Padre,
Y él vino y le legó ese mensaje a sus mensajeros, a los 12 que había escogido, y uno le falló, pero ya el Padre tenía otro preparado, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, los 11 apóstoles tenían que ir por el mundo predicando ese mensaje. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y algo muy importante ahí que él dice que todo poder se me es dado en el cielo y en la tierra. Alguien le dio el poder. Vamos al 18, lo que acaba de leer el hermano. Dice, nadie me la quita sino que yo la pongo por mi cuenta. ¿Ok? Yo la pongo por mi cuenta. ¿Por qué la pone por su cuenta? Aquí está la respuesta. Yo la pongo por mi cuenta, dice. Tengo derecho de ponerla. Detengamos aquí, tengo derecho de ponerla. Pero allá dice, tengo poder para ponerla. Bueno, podía pasar un poco, porque ese poder lo recibió del Padre. Pero él dijo, yo tengo poder para ponerla. Pero el problema está, dice, tengo poder para volverla a tomar. Ahí es donde está la traducción errónea. Porque dice, tengo poder, tengo derecho. Hablemos de derecho. ¿Qué es derecho? Yo tengo derecho de votar. ¿Por qué? Porque soy ciudadano. Yo no nací aquí en Estados Unidos, nací en Honduras, pero soy ciudadano de Estados Unidos y tengo mi pasaporte en los Estados Unidos, entonces yo tengo derecho de votar. Ese es el derecho que recibí. ¿Quién me lo dio? La Constitución de los Estados Unidos me da ese derecho, ese es un derecho. El Hijo tenía el derecho del Padre, el Padre le otorgó ese derecho para que él fuera a la cruz y muriera. Pero el problema está ¿dónde? Que enseñan que el Hijo se resucitó a sí mismo porque Él es Dios, o Elohim, o en este caso Yahweh. Entonces, el poder, yo tengo poder para volverla a tomar. Hay una contradicción. ¿Por qué hay una contradicción? Porque si Él dijera yo tengo poder para volver a tomar, significa que Él es el mismo que el Padre, Él tiene el poder. Pero la palabra, la Biblia, no lo que enseñan teológicamente, la Biblia nos enseña que Él, el Padre, siempre ha estado en su trono y que el Hijo está centrado a la diestra del Padre. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, una vez más, dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho, y hablamos de derecho, de ponerla. Continúa lo que sigue. Dice, tengo derecho para ponerla. Entonces, dice, tengo derecho de volverla a recibir. Tiene derecho para ponerla y tiene derecho para volverla a recibir. En otras palabras, esta vida, o sea, Él murió, pero Él recibió la vida después. Él recibe la vida porque el Padre lo resucitó de los mismos. Pablo dice, si el Mesías no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero es en cuanto a que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces dice aquí, tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. ¿Por qué? Y luego aquí está el contexto. Dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Más claro, ni el agua. Aquí habla del Padre y del Hijo. Amados hermanos, algo muy importante que usted debe de entender. Que usted recibió un llamado. Si usted se congrega, pero a usted le enseñan que el Padre y el Hijo son la misma persona por algunos textos mal interpretados o mal traducidos. Uno de ellos es Juan capítulo 1 y el versículo 1, ya lo hemos hablado. Pero hay otros que usan como el Padre y yo uno somos. Juan capítulo 17, el Padre y yo uno somos. Entonces, son versículos mal interpretados y como
el creyente se volvió una persona religiosa, sin ofender a nadie, pero es la verdad. Yo era uno de ellos. ¿Usted también? ¿Uno de ellos? Todos los creyentes nos basamos en lo que nos dice el pastor. El pastor no es que él quiera hacer las cosas para engañar a alguien, aunque hay muchos engañadores, muchos mentirosos, pero algunos se basan en lo que les han enseñado. Entonces, nosotros, como no venimos a la palabra, uno, porque a lo mejor no le entendemos lo que dicen, porque es bien difícil entender la Reina Valera, ¿verdad? Es confusa. Es lo primero. Y lo segundo, porque no nos gusta leer. El hispano, bueno, pero esa doctrina está en todos los idiomas. Hay excepciones, por supuesto. En Sudamérica ya se está predicando que el Padre y el Hijo no son la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que el Padre es uno y que el Hijo es otra persona. Eso es lo que enseña la Biblia. Y hay partes en la Reina Valera o la RB, yo le nombro RB, hay partes en la RB 1960 que no han sido tergiversados, pero hay que buscarlos o leerlos muy cuidadosamente, porque hay mano peluda, como dicen ahí en la Escritura. Vamos a ver qué dice el 19. Dice, hubo división otra vez entre los dirigentes, los judíos. Hubo división entre ellos. ¿Por qué? A causa de estas palabras. El 20 dice, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está desquiciado. Esto no es lo que es en la R. Valera, dice, está endemoniado y creo que dice ahí, léamelo por favor, hermano Marco. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Entonces aquí la traducción dice, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está desquiciado, ¿por qué le hacen caso? Esta era la disesión o división que había entre ellos. ¿Por qué? Porque aún en ese instante, el Mesías tenía el poder para abrir el entendimiento de uno de ellos y de otro no. Por eso hay muchos, hermanos, hay muchos predicadores que predican unas tonteras. Hay tantas tonteras que se escuchan de predicadores y miles los siguen. Megas iglesias que los siguen. Y meten filosofía, meten psicología y un montón de cosas. Pero la gente lo sigue. ¿Cuál es la razón? Lo mencioné la semana pasada. Un padre iba caminando con su hija y le preguntó, la hija le dijo, padre, tengo un problema, que miento mucho. Y le dijo, y muchas veces lo hago sin necesidad. Y la respuesta que el padre le dio, le dijo, es más fácil mentir que decir la verdad. Eso es terrible. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza del ser humano es esa. Está basada en la mentira de Adán y de Eva, que fue incrustada en sus mentes por Satanás. Esa es la mentalidad del ser humano. Y a mí no me gusta hablar de política, pero en este caso, a Donald Trump le dicen que es un mentiroso, que es el farsante más farsante de todos. Pero, presénteme a una persona que no mienta. Todos mentimos, todos mienten, todos mentimos. ¿Por qué razón? Porque está en nuestra naturaleza. Es como un puerquito, o un chancho le llaman en Honduras, no sé cómo le llaman en otro país, es cerdo. Usted viene y lo viste, lo baña, lo perfuma y lo trae a vivir aquí dentro de la casa, pero allá afuera hay un lugar donde hay lodo y medio le abre la puerta o le abre la puerta para que salga
y todo bien perfumadito, bien cambiadito, va y lo primero que va a hacer es meterse al lodo, porque esa es su naturaleza. Y podemos dar muchos ejemplos, pero nuestra naturaleza es una naturaleza de mentir, de mentira. Por eso mentimos, por eso engañamos. Hasta el mismo Pablo dice, mintiendo, dice, pero veraces. ¿Qué quiere decir Pablo? Aunque nos llamen mentirosos, pero mientras prediquemos la palabra de verdad, aunque en mi mente haya mentira, porque tengo dos mentes, una que quiere decir la verdad y otra que quiere mentir, pero vámonos a la verdad. Compartamos la palabra conforme a la doctrina, a la enseñanza. La doctrina es importante, lo que trajo el Hijo, la recibió del Padre. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Pero hoy esa enseñanza, que es la doctrina, está terriblemente tergiversada. Hay mucho engaño dentro de ella. Y como dije, a lo mejor no quiere engañar, pero desafortunadamente es lo que tenemos. Bueno, lo que yo tenía, la RB, y eso fue dedicado. Entonces, vamos a tratar de buscar otros textos bíblicos que concuerden con esto. Hechos capítulo, de eso predicamos la semana pasada, pero Hechos en el capítulo 2 y el versículo 22. Hechos, libro de los Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 2 y el versículo, creo que es el 22, pero vamos a ir al 24. Dice el 24, pero Yahweh lo resucitó, librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Miren lo maravilloso de este texto bíblico. Pero Yahweh lo resucitó. ¿Por qué lo resucitó? Porque le prometió resucitarlo. Era la promesa, ese es el derecho que recibió. Morir en la cruz, pero ser resucitado. Y el 22 dice, varones israelitas, escuchen estas palabras. Yahoshua, el Nazareno, un varón aprobado por Yahweh, ante ustedes, escuchen, aprobado. Él no hizo nada que no fuera la obra del Padre. Él no hizo nada que no fuera la voluntad del Padre. Aprobado, él fue aprobado por el Padre para que pudiera hacer la obra que el Padre le encargó. Y luego en los Hebreos dice, en las obras en las cuales nosotros andamos. Quería leer esta porción del versículo 22 porque dice aprobado. Pero en el 24 dice que el Yahweh, el Padre, lo resucitó. Vamos al 33, dice, como la diestra de Elohim, 33 por favor, del mismo versículo 2, dice 33, así que, como la diestra de Elohim lo ensalzó, lo levantó, lo puso en un lugar que ningún ser humano puede ser puesto, lo ensalzó, y recibió del Padre el Espíritu de santidad prometido. Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Primero, aprobado. Segundo, Él recibió. ¿Cuándo lo recibe? Cuando es resucitado, le da el Espíritu de poder. ¿Por qué? Porque después que fue resucitado, Él se le presentó a sus discípulos y les dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y les dijo, todo poder me es dado. Después de que resucitó, recuperó el poder que el Padre le dio antes de venir. Todo lo que hizo. ¿Ustedes se acuerdan cómo caminó en el agua? Ese es poder del Padre que se lo dio. Cómo calmaba las aguas. Cómo cuando los apóstoles estaban asustados, Él vino y calmó las aguas. Ese es el poder del Padre. Todo ese poder, pero ese poder cuando Él muere en la cruz, ese poder inmediatamente queda ahí. Y Él muere completito. Pero el Padre lo resucita y le devuelve el poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu. Por eso Él dice, van a recibir poder para que me puedan ser testigos.
¿Cuál es ese poder? Ese poder es el poder que le dio a los apóstoles para que pudieran ser testigos de Él y llevaran las verdades, el mensaje que Él les había compartido. Ese es el poder que recibieron ellos, el poder que el Padre le dio. Él vino y compartió eso con sus discípulos. Por eso, amados hermanos, la doctrina es del Padre, se la dio a su Hijo. Y esa doctrina es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Hijo dio a conocer a su Padre, nos dio a conocer su nombre. Pero todo eso fue escondido para que no nos revelaran ese nombre. Cuando yo me despierto en las mañanas, lo primero que hago es buscar a mi Padre y decirle: Yahweh, Yahweh, te amo. Te adoro, Yahweh. Y Él viene y me contesta. ¿Cómo me contesta? Siento un amor dentro de mí. Aquello tan maravilloso que no se puede explicar en palabras. Esa es la comunión, la unión que hay entre el Padre y mi persona. Porque eso lo recibí de su Hijo. Porque nada recibimos si no es por medio de el Hijo. Aún el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo como se le conoce, la traducción correcta es el Espíritu de Santidad, porque nos santifica. Ese Espíritu de Santidad lo recibió por medio del Mesías. Recuerde lo que dijimos al principio: el Mesías estaba con el Padre antes de venir a esta tierra. Era invisible, pero el Padre le preparó un cuerpo, lo hizo visible. El Verbo hecho carne fue hecho visible. Por eso Él dice: Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Por qué? La imagen es cuando estamos en el agua y nosotros ponemos nuestro rostro. Esa es la imagen nuestra. O sea, estamos viendo al Hijo y estamos viendo al Padre, pero no son la misma persona. No sé si me entienden, pero espero en el nombre del Todopoderoso Elohim que me puedan entender conforme a la voluntad de Él. Ok. Hay algo muy importante aquí. 35 de Hechos 2 dice: hasta que yo ponga tus enemigos por tarima de tus pies. ¿Qué dice ahí, hermano? El 35, por favor. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estrado, tarima, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, el Padre le dice: siéntate a mi diestra. Y eso lo dice en el 34. Así que por favor leamos el 34. Dice: porque David subió al cielo. No subió al cielo, perdón. Porque David no subió al cielo. Sin embargo, él dice: dijo Yahweh a mi amo: siéntate a mi diestra. David da una profecía aquí revelada por el Padre, donde él ve y escucha, o el Padre le puede revelar, que le dice: siéntate a mi diestra. Allí estuvo siempre, nunca se movió de ahí hasta que el Padre lo envió. Antes de que las cosas fueran creadas, él siempre estuvo sentado a la diestra del Padre. Pero estamos hablando del Mesías sin un cuerpo humano. Era invisible, pero el Padre lo hace visible. Por eso dice: ¿ya me viste al Padre? ¿Ya me viste a mí? Le dice a Felipe. ¿Ya viste al Padre? Ya me viste a mí. Él es el reflejo. ¿Y dónde dice eso? Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 1, y el versículo, vamos a ver, Hebreos, carta a los Hebreos, que está al final de Filipenses y Timoteo, está después de Timoteo. Miren lo que dice carta a los Hebreos. Capítulo 1 y el versículo 1 dice: Yahweh habló en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. Así era como hablaba el Padre a su pueblo, al pueblo de Israel. Segundo dice: pero en estos últimos días
nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo es que nos ha hablado por medio de su Hijo? El Hijo vino y dio a conocer al Padre. El Hijo vino a hacer la obra del Padre. Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El invisible fue hecho visible por medio del cuerpo que el Padre lo preparó para que lo que era invisible fue hecho visible para que en él pudiéramos ver lo maravilloso, la gloria del Padre. La gloria del Padre. ¿Se imaginan? Ahí es donde tenemos la promesa que los creyentes verdaderos, no los religiosos, no se moleste conmigo, pero es lo que dice la palabra. Dice la palabra que muchos son elegidos, pero unos cuantos, o muchos son llamados y pocos los elegidos. Es lo que dice la palabra. Hay que tener mucho cuidado con su doctrina. Mire, si usted es un elegido, usted es un escogido para salvación, porque la salvación es una elección. Romanos capítulo 9 y versículo 5. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Efesios capítulo 1 y 2. Habla de la elección. No es que el Padre elija a unos y a otros aparte. No, es que muchos rechazan. Ok, pero el punto aquí. Dice, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Su Hijo vino a hacer la obra y después les reveló a sus apóstoles, y los apóstoles escribieron, aunque muchos no escribieron, pero había alguien que escribía lo que ellos se les revelaba por medio del Espíritu de Santidad. La inspiración, como dice la palabra, que toda palabra es inspirada por Yahweh. Entonces dice aquí el 2. Dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero, escuche bien, heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo. Ok, el Hijo es el heredero. Si yo tengo solo un hijo, a él le voy a dar todas mis cosas, todo lo que yo tenga. Pero si tengo varios, entonces voy a tener que repartir esa herencia entre todos mis hijos. Y eso es lo maravilloso, que dice que somos coherederos de todas las cosas del Padre con el Mesías. Él es el heredero y nosotros somos coherederos ¿de qué? ¿De un terreno para hacer una casa? No, herederos de la gloria. La gloria. Él es el heredero de todas las cosas. Bueno, entonces en el 3 dice, al final del 2 dice, y por medio de quien también hizo el universo. El Padre por medio del Hijo. Nada de lo que se ha hecho ni en el cielo ni en la tierra es el Padre y el Hijo lo hicieron en unidad. Aún el hombre, cuando Él dijo, hagamos al hombre. Ok, continuamos. Dice el 3, Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser. Hermanos, esto está muy claro. Como dijimos al principio, el reflejo, pero no es la misma, es la sustancia. Él es divino. Él tiene toda la divinidad del Padre. Él tiene toda la deidad del Padre. Aquí nosotros no estamos tratando de quitarle nada al Hijo, al contrario. Aclaramos que el Hijo es divino como su Padre. El Hijo es santo, santo como su Padre. El Hijo tiene toda la deidad del Padre. Esos son atributos que el Padre ha compartido con su Hijo. Maravilloso, hermanos. Disculpe usted. Entonces dice, Él es el reflejo de su gloria. El reflejo. O sea, en la transfiguración pudimos ver el reflejo de la gloria del Padre. Bueno, nosotros no lo hemos visto, pero qué maravilla que creemos. Esa es obra del Padre también. Los apóstoles, creo que fueron 3 que estaban junto con Él,
vieron el reflejo de la gloria del Padre en el Mesías. El reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser. Él expresa exactamente lo que es el Padre. Una vez más, no se deje engañar por filosofías, por psicología. Hay muchos predicadores, si no en su mayoría, que usan filosofía, psicología. ¿Y cuál es lo otro? Lo que le llaman la teología sistemática. Ok. Vamos a ver qué dice el 4. Mira lo que dice el 4. Dice, fue hecho tan superior a los mensajeros como el título que ha heredado es más excelente que ellos. Hay algo muy importante aquí. El Padre puso todas las cosas en su Hijo, incluyendo el poder en el cielo y en la tierra. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos se arrodillan ante el Hijo. Todos, sin excepción. Él tiene el poder sobre ellos y tiene todo el poder sobre Satanás y sobre los demonios. El Hijo tiene el poder porque el Padre se lo dio. Dice al final del 3. Dice. Vamos a leer vamos a leer todo el 3, dice. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra. Con su palabra poderosa. ¿Ok? ¿Quién sustenta todas las cosas con su palabra? El Padre, con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ponga atención a esto. ¿Qué dice la RB, hermano? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Interesante. Miren lo que dice en la Reina Valera. Por medio de sí mismo, contradiciendo todo lo que hemos venido compartiendo. Que el Padre lo resucitó, el Padre lo sentó. Queda lo que leímos en Hechos capítulo 2 y el 35, cuando dice que el Padre, después de poner a todos sus enemigos, ¿quién va a poner a todos los enemigos del Mesías bajo el estrado o tarima de sus pies? El Padre. Entonces, vuelva a leer esa porción, hermano, por favor, muy importante. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aún ahí, mire, dice, después de haber purificado nuestros pecados por sí mismo, no lo hizo por sí mismo, lo hizo en obediencia al Padre. Y aquí les voy a compartir algo. Escuché a un predicador no hace mucho dando una conferencia y habían cantidad de pastores ahí escuchándolo. Y mira lo que dijo. Dijo, no crean, dice, que el Padre hizo todo lo que hizo por usted, por amor a usted o por amor a mí. Ponga atención a esto. No crean, dice, que el Padre hizo todo por amor a usted o por amor a mí. Él lo hizo por amor a su Hijo. Óiganme, alguien que ha predicado por 50 años, ¿cómo es posible? Bueno, si es posible, que me diga a mí
o que predique, o que le esté diciendo a un montón y a miles que lo escuchan a través de Facebook y YouTube, que diga que el Padre no hizo nada por la humanidad. Dice, no lo hizo por usted, dice, ni por mí, sino que lo hizo por amor a su Hijo. ¡Wow! Muéstreme en la Biblia donde diga que el Padre hizo todas las cosas por amor a su Hijo. Eso contradice la Biblia. La Biblia enseña más. Yahweh muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Eso enseña la Biblia. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. La obra del Hijo el Padre mandó a su Hijo a hacer una obra por amor a la humanidad, para reconciliarnos con Él. Para reconciliarnos con Él. Y esto está en el primer mensaje que yo compartí, que está en YouTube. Vaya, búsquenos en YouTube, Anthony Funes. Busque Anthony Funes. No tengo ningún título ahí. Mi nombre. Porque los títulos, el Padre, Él es el que tiene los títulos. Ahora los hombres que apóstol, que esto y que el otro, pero el Padre. Vaya y búsqueme Anthony Funes. Estoy ahí con mi familia, mi esposa y mis hijos. Ahí va a poder ver usted. Y las prédicas que están ahí hablan de esto que estamos compartiendo. El Padre, el Hijo. Habla de la Trinidad, que en otra ocasión no vamos a dedicar solo a eso de la Trinidad. Habla de... Y la Trinidad, el centro de la Trinidad es eso. Que el Padre y el Hijo son la misma persona. Y que el Espíritu es otra persona. Pero ¿cómo así? Que el Padre vino y murió como Hijo. Eso no tiene sentido. Eso nadie en una mente sana va a creer eso. Pero lo hemos creído por tantos años por engaño. Entonces, al final, ¿qué dice? Dice, poderosa, y después de realizar la purificación de nuestros pecados fueron purificados por la sangre del Cordero, por la sangre del Mesías, por la sangre de Cristo, por la sangre de Yahushua. En su cuerpo cargó todos sus pecados. Si usted no entiende esto, pídale sabiduría al Padre. En su carne, en su cuerpo, clavó nuestros pecados. Y con su sangre, con el derramamiento de sangre, purificó nuestros pecados. Los clavó en su cuerpo y nos lava, nos limpió. Porque nosotros no estábamos ahí cuando Él murió. Y todo esto sucede por la fe y por gracia. Bueno, esta es la conclusión de este mensaje. Búsquenos en YouTube. Estamos en vivo siempre. Salimos en vivo en Facebook. Hágale like. No sé si quiere suscribirse. Si no le gusta, pues póngale que no le gusta. Pero suscríbase para que otras personas puedan leer este mensaje y otros puedan salir de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Todo para la gloria de nuestro Padre Yahweh. Oramos, Padre que estás en tu trono de gloria, en el nombre de nuestro Mesías, nuestro Salvador Yahushua. Te damos toda la honra y la gloria y te damos gracias por permitirnos compartir este mensaje. Oramos para que tú hagas el entendimiento, como dice Lucas capítulo 24, el Evangelio de Lucas capítulo 24 y el versículo 45, y Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Abre el entendimiento de todos aquellos que quieran y envía tú conforme a tu voluntad aquellos que tú quieres que escuchen este mensaje, para que se arrepientan, vengan a ti porque tú así lo permites y vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad los hace libres. Gracias, Padre. Libera, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Mesías. Libera a estas personas, hermanos creyentes que están en una doctrina, en una enseñanza falsa, para que vengan al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Yahushua, nuestro Mashiach,
Te damos toda la honra y la gloria. Amén y amén.